repasar un poco lo que muchos de ustedes ya han oído, han visto en nuestro canal de YouTube, donde días, semanas antes de la pandemia, habíamos estado grabando unas clases de escatología bíblica para que los hermanos supieran las señales de los tiempos, saber interpretarlas adecuadamente, y todo eso que hemos oído del anticristo, de la marca de la bestia, de las trompetas, de la copa, etcétera, etcétera, supieran ponerlo en su debido momento y lugar, para que todo el conocimiento o todas las cosas que ustedes han oído, pues sepan qué va primero, qué va segundo, qué va tercero, así sucesivamente, ¿vale? Entonces, ¿me puedes borrar aquí? Yo voy a hacer un gráfico aquí en la pizarra para explicar un poquito, a grandes rasgos, los tiempos finales, según la información que fundamentalmente nos da el libro del Apocalipsis, el libro de Daniel y las dos cartas de Pablo a los tesalonicenses. Ese material, también parte de Ezequiel, es fundamental si ustedes quieren profundizar en este tema. Repito, el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, las dos cartas de Pablo a los tesalonicenses y parte del libro de Ezequiel. Si juntamos todo ese material, ustedes les puedo asegurar que van a entender muy bien, o casi bien, todo lo relacionado con los últimos tiempos, que no sé por qué se predica tan poco en las iglesias hoy en día. Incluso créame que he conocido pastores que me han dicho: yo de este tema de escatología bíblica no tengo ni idea. Es una lástima, porque yo creo que si de un tema hay que hablar hoy en día y conocerlo bien, es el tema de las señales de los últimos tiempos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer algo muy sencillito, como una línea recta, ¿vale? Que sería el tiempo, ¿vale? Hacemos una línea recta, que sería, bueno, lo más recta que me salga. Tenemos aquí un punto de partida. En la mitad pondremos la cruz, representando la muerte, la resurrección, la vida de nuestro Señor Jesucristo, y a continuación iremos poniendo una serie de cosas. Una de las profecías más hermosas, amplias y completas de la Biblia es sin lugar a dudas la que se encuentra en Daniel capítulo 9. Si tienen su Biblia a mano, por favor, hermanos, abran la Biblia por ese capítulo. Capítulo 9 del profeta Daniel, a partir del verso 20. Ahí tenemos un punto de partida y unos datos tremendamente interesantes y necesarios para poder llegar hasta el tiempo nuestro actualmente. Daniel capítulo 9, verso 20. Daniel recibe este paquete profético, por llamarlo de alguna manera, esta información que dice así: aún estaba hablando y orando y confesando el pecado de mi pueblo Israel, derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Los judíos hacían 2 sacrificios cada día, todos los días. El sacrificio de la mañana, que lo llamaban Shaharit, a las 7 en punto de la mañana. El sacrificio de la tarde, que se llamaba el sacrificio de la Minjá, que era como a las 3 de la tarde aproximadamente. Curiosamente, a modo de información, se calcula que al Señor Jesucristo lo crucificaron más o menos como a las 7 de la mañana y moriría como a las 3 de la tarde, representando aquellos 2 sacrificios continuos que el pueblo de Israel hizo durante generaciones. A esa hora de la tarde, curiosamente la misma hora a la que Pedro y Juan subían al templo a orar y se encontraron con aquel paralítico en la puerta de la Hermosa pidiendo limosna, a la misma hora, este profeta tiene esta revelación, y entonces consiste en lo siguiente, verso 22. Me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden,
y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y ahora le va a decir algo tremendamente importante que intentaremos explicar lo más sencillo en esta mañana. 70 semanas, aquí hay un bloque de tiempo, ni más ni menos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y ahora dice lo que va a ocurrir en ese periodo de tiempo de 70 semanas. Número 1, terminar con la prevaricación, ponerle fin al pecado. Número 3, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hay por ahí un teléfono que está sonando, si lo pueden apagar, son tan amables, se lo pediría. Sabe pues y entiende, y ahora estas 70 semanas las desglosa y le dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta, fíjense, esas dos preposiciones son muy importantes, desde hasta la salida de la orden y restaurar Jerusalén y hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Allí en ese versículo 27 se habla de 7 semanas y de 62 semanas. 7 y 62, ¿cuánto es? 69. Pero dijo que eran 70 y aquí hay 69, falta una. Esa que falta se menciona en el verso 26. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Por si alguien por ahí se le aparece y le dice, sí, pero ese artículo, el Mesías, no aparece en el texto original, dígale que tiene razón. El artículo se puso para entender mejor a quién se dirigía la profecía, pero efectivamente el artículo él no aparece en el texto original, pero sí aparece la palabra Mesías, que no es un nombre, nadie se llama Mesías. Mesías, Mashiach, significa ungido. Al presidente de Israel se le llama el Mesías, porque ha sido ungido para ser presidente del país. A los reyes de Israel se le llamaba Mesías, o ungidos, que es exactamente lo mismo. No toquen al ungido del Señor, dijo David, ¿se acuerdan? En hebreo dice, no toquen al Mesías, porque la palabra Mesías, Mashiach, significa ungido, es exactamente igual. Es un título, no es un nombre propio. El Señor Jesucristo no se llamaba Mesías, Él se llamaba Yeshua, o Jesús, el ungido, el Mashiach, el ungido del Señor. Entonces, en esa última semana, se le quita la vida al ungido, al Mesías, pero no se la quita a sí mismo. No es por sí, sino que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será como con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, la mitad de 7, ¿cuánto es? 3,5, ¿verdad? Pues hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Yo sé que son términos y palabras y expresiones que a priori pueden resultar difíciles de entender, pero para eso estamos aquí en esta mañana, para aprender y para que ustedes cuando salgan de aquí digan, por fin, gloria al Señor, he podido entender las famosas 70 semanas del profeta Daniel. Ahora bien, la forma de contabilizar el tiempo en los tiempos de la Biblia y en la actualidad son completamente diferentes. Existen muchos calendarios hoy en día en el mundo. Nosotros utilizamos un calendario que lo mandó a hacer un papa llamado Gregorio y se conoce como el calendario gregoriano o el calendario cristiano, que está compuesto por 365 días y está basado en el sol. Es un calendario solar. El calendario bíblico, evidentemente, no lo hizo ningún papa. Es el calendario que se maneja en las profecías,
Era el calendario que utilizaban los judíos en los tiempos bíblicos y el que usan los religiosos hasta el día de hoy en el pueblo de Israel. Es un calendario lunar. Y eso significa de que el calendario bíblico o profético tiene 360 días, no 365 días como el nuestro. ¿Qué es lo que hacen para igualar el calendario lunar al calendario solar? Bueno, cada cierto tiempo, por el desfase que se va produciendo por la diferencia de días, se le mete un mes al año lunar y se llama ese año un año preñado, porque tiene 13 meses en vez de 12 para compensar la diferencia de 5 días que hay entre uno y otro. En 10 años hay una diferencia de 50 años y así sucesivamente. Por lo tanto, cuando usted estudia temas escatológicos, temas proféticos, no se tiene que dejar llevar por la forma de contabilizar el tiempo nuestro, sino cómo llevaban ellos los días, los meses y los años en el tiempo bíblico, ¿vale? Eso en primer lugar. Segundo lugar, para nosotros cuando llega a las 12:01 de la noche ya es el día siguiente, ¿sí o no? En el tiempo bíblico y en Israel no se cuenta así el inicio, el comienzo de un nuevo día, sino que se dice que cuando ya no hay suficiente luz para que una mujer pueda enhebrar el hilo en una aguja, es decir, a la caída de la tarde, y en Israel, por ejemplo, en invierno a las 4:30, máximo 5 de la tarde, ya es de noche completamente, ya comenzó el siguiente día. Es decir, que no hay que esperar a las 12:01 de la noche para decir ya es otro día, sino que en el momento en el que ya no se puede enhebrar una aguja, porque no hay luz natural, en el momento en el que aparecen las estrellas en el firmamento, y puede ser a las 4:30, 5 menos cuarto de la tarde, automáticamente ya pasamos a formar parte de un nuevo día. Otro dato a tener en cuenta. En Israel, en los tiempos de la Biblia, incluso en la actualidad por el mundo religioso, a las semanas son equivalentes de años. Es decir, para nosotros, si yo digo ¿cuántos días tiene una semana?, todos responderíamos lo mismo, 7 días. Pero en la Biblia existen semanas de años. Nosotros solamente conocemos semanas de días, pero en la Biblia existen semanas de años. Es decir, que así como 7 días forman una semana, 7 años forman una semana de años. ¿Está claro? Entonces, cuando el Señor le habla a Daniel, que no es colombiano, que no es español, que no tiene un contexto cristiano, sino que él es judío, el Señor le está hablando en unos términos que Daniel entiende perfectamente. Y el Señor le podía haber dicho a Daniel, 490 años de historia te voy a revelar, pero se lo dijo en la terminología hebrea. 70 años están determinados sobre tu pueblo, o 70 semanas, perdón, 70 semanas están determinadas, pero él sabe automáticamente que por la palabra hebrea que está utilizando el Señor, no le está hablando de semanas de días, sino de semanas de años. Porque lo que le está diciendo el Señor al profeta Daniel es que ustedes ahora están cautivos en Babilonia. Daniel no recibe esta palabra profética en Jerusalén. Jerusalén ha sido destruida. El templo ya no existe. Fue destruido por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Miles de personas murieron la vida en Israel, en Jerusalén. El profeta Jeremías se lo advirtió. La ciudad, por vuestro pecado, por vuestra idolatría, va a ser destruida. El templo va a ser quemado. Van a ser llevados cautivos 70 años a Babilonia. La gente no se lo creía, la gente decía, es imposible que entren en nuestra ciudad, una ciudad murallada, una ciudad donde mora la presencia del Señor, es indestructible. Se equivocaron. Y la ciudad fue destruida. Miles de judíos perdieron la vida y miles de judíos fueron llevados obligatoriamente al cautiverio a Babilonia. El famoso Salmo 137, que todos lo conocen, dice, cuando llegábamos a Babilonia, colgábamos nuestras arpas en los sauces y allí llorábamos y nos lamentábamos acordándonos de Sión. Y de allí viene la famosa frase que dice, si me olvidare de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pega a mi paladar. Es un cántico que se canta muy habitualmente en Jerusalén. Añoraban volver a su tierra, añoraban volver a su ciudad. Pero durante 70 años no pudieron.
Ahora, como todo en la Biblia encaja a la perfección, y la Biblia no es un libro de contradicciones, sino es un libro matemáticamente perfecto, uno tiene que preguntarse por qué el Señor castigó al pueblo, a las tribus del sur, a Benjamín y a Judá, expulsándolos de su tierra por 70 años. Ya las tribus del norte habían sido destruidas, ¿sí? Las tribus del norte desaparecieron y todavía no han regresado, salvo algunos indicios. Cuando ellos entran en la tierra prometida con Josué, ¿se acuerdan? Moisés no entró. Ellos permanecieron en el país 490 años. 490 años vivieron en el país antes de esta tragedia nacional de ser llevados cautivos a Babilonia. Durante la peregrinación en el desierto, ellos recibieron lo que se llama la Torá, que no solamente son los 10 mandamientos, sino son 613 mandamientos. No los vamos a mencionar todos porque se nos iría la mañana. Pero hay 613 mandamientos. Y ese número lo tienen metido en la cabeza y lo ven por todas partes. Por todas partes aparece el 613. Por ejemplo, cada vez que te comes un remón, una granada, ¿conocen la fruta de la granada? No sé las de aquí, pero todas las granadas en Israel, cuando usted las parte a la mitad y empieza a sacarle esas semillitas, esos granitos rojos, todas las granadas en Israel tienen 613 granitos. Y por eso el sumo sacerdote llevaba en el borde de las vestiduras granadas bordadas para que cuando las viera el 613 por todas partes. Cuando se ponen el manto de oración, que yo tenía que haberlo traído para que vieran cómo es, el manto de oración se llama en hebreo talit, y la palabra talit numéricamente suma 600, y entonces como son 613, esos 13 que faltan, pues le ponen 8 hilos colgando en cada punta y 5 nudos, 8 y 5, 13, más 600, 613. Y continuamente están con el 613, porque son los 613 mandamientos que se dividen en dos grandes bloques, lo tase, tase, lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene nunca que hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ellos entraron en la tierra prometida, ellos tuvieron una ley que nunca cumplieron. Nunca la cumplieron. Durante 490 años, la ley consistía en que cada 7 años, así como cada 7 días sale un Shabbat, un día de reposo, donde no se hace ninguna actividad laboral, ni agrícola, ni ganadera, sino se cesa toda actividad, recordando cuando Dios creó el universo y la tierra. Cada 7 años los agricultores tenían que dejar reposar la tierra. No se siembra nada este año. Y algunos preguntarían, ¿y de qué vamos a vivir entonces? Si ustedes ponen en práctica esta palabra, la cosecha del 6º año será tan espectacular que podrán comer el 6º y el 7º y hasta el 8º también. Porque el que no siembra el 7º no cosecha el 8º. Pero nunca cumplieron esta ley, no se fiaron de Dios. Y entonces, si estuvieron 490 años en Israel sin cumplir esta ley, ¿cuántos años de obediencia le debían al Señor? 70 es un múltiplo, ¿verdad? 70 por 7, 490 años. ¿Ven cómo todo encaja? Entonces, cuando se aproximaba el año 70, el año de la liberación, el año de jubileo, porque dicho sea de paso, cada 70 años todas las deudas se perdonaban. ¿Se imaginan ustedes que en el mundo existiera esta ley? Que el Fondo Monetario Internacional le perdonara a todas las naciones de la tierra cada 70 años las deudas que tienen. Sería el mundo un paraíso, ¿no? Que los bancos perdonaran a toda la gente cada 70 años sus deudas. Los esclavos tenían que ser puestos en libertad. Las deudas se cancelaban. Todo volvía a empezar de cero, ¿verdad? Bueno, pues estando en Babilonia, Daniel comenzó a orar. Esa es la oración que hace en el capítulo 9, porque él sabía que se acercaban los 70 años y el profeta Jeremías había dicho que a los 70 años serían vueltos otra vez a poner en libertad y volverían a su tierra. Entonces él oraba y confesaba el pecado del pueblo y clamaba al Señor para que esa realidad se cumpliera. Y es entonces cuando viene la revelación por parte del arcángel Gabriel, donde le dice, esto es lo que va a pasar desde la salida de la orden. ¿De qué orden está hablando? La salida de la orden significa desde que les dejen salir, desde que el rey Ciro diga, pueden volver los que quieran a Jerusalén a reconstruir el muro, la ciudad, el templo. Desde ese momento empieza la cuenta atrás. Desde ese momento
pasarán 69 semanas desde que salgan de Babilonia. Aquí están en Babilonia, cautiverio, hasta, pasarán 69 semanas. 69 por 7, ¿cuánto es? ¿Sí o no? 483 años. Matemáticamente, desde que salieron de Babilonia para reconstruir Jerusalén, hasta que entró triunfalmente el Señor Jesucristo montado en un pollino de asno, pasaron exactamente 483 años, o si lo prefiere, 69 semanas. Por eso el Señor Jesucristo, cuando entra triunfalmente montado en un pollino de asno a la ciudad de Jerusalén, se pone a llorar, ¿se acuerdan? Y dice aquello de: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que yo te envío. ¿Cuántas veces quise juntar a mis hijos como la gallina junta a los polluelos y no quisisteis? Si supieran ustedes lo que significa este día. Este es el día del cual habló el profeta Daniel. Daniel sabía el año en el que iba a venir el Señor Jesús. Pero Daniel evidentemente no conoció al Mesías, porque pasaron 483 años más los que ya tenía. Imagínense qué edad podía llegar a tener Daniel cuando vino el Señor. Entonces Daniel, como vivía en el palacio y nunca se casó, Daniel no se casó, incluso a Daniel lo castraron. Daniel era eunuco, porque para poder vivir en el palacio con el rey que no se fiaba de ningún hombre, y con aquellas mujeres que él tenía, castraba, los hacía eunucos absolutamente a todos los jóvenes varones que vivían en el palacio para poder estar con él. Entonces, ¿qué es lo que hace Daniel? Daniel llega a ser uno de los hombres más poderosos del imperio babilónico. Daniel llega a acumular unas riquezas de incalculable valor. Daniel era un hombre tremendamente rico, influyente, poderoso, era un gobernante muy reconocido en Babilonia. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él enseña durante su tiempo de estadía en Babilonia toda esta información, la plasma, la escribe en un libro, y entonces cientos de años más tarde, personas vienen de Babilonia, porque no todos quisieron volver a Jerusalén. Había mucha gente que había nacido en Babilonia, no conocía nada de Jerusalén. Volver a Jerusalén era empezar de cero. No tengo casa, no tengo tierra, no tengo nada. Es trabajar de sol a sol levantando una ciudad de cero. Yo prefiero quedarme en Babilonia, ya conozco el idioma, ya tengo mi trabajo, ya mis hijos han nacido aquí, yo tengo ya mis nietos en Babilonia, y muchos no quisieron volver, pero se quedaron con la información que les dio y les enseñó el profeta Daniel. Entonces, una noche, gente de Babilonia comenzó a observar que en el cielo estaban ocurriendo cosas muy extrañas. Se estaban alineando una serie de planetas y una serie de estrellas comenzaron a indicar un camino de Babilonia hasta un pueblecito llamado Betlehem, que significa en hebreo la casa del pan, o Belén en español. Y estas personas comenzaron un largo viaje de semanas y de meses para ir a un país extranjero, porque sabían que el rey de los judíos había nacido. Y vinieron cargados con una fortuna de oro, de incienso, de mirra, docenas probablemente de camellos cargados hasta arriba con aquellas riquezas que Daniel había atesorado cuando estuvo en Babilonia, y que ellos sabían que en algún momento, 483 años, 69 semanas después de la liberación de Babilonia, nacería el Mesías en Belén de Judea. Y dice: hemos venido a adorar al rey de los judíos, porque su estrella hemos visto en el oriente. No estaba escrita la Biblia, pero Dios había utilizado las estrellas, no hoy, pero en aquellos tiempos, las estrellas Dios las utilizaba como un mensaje profético a las naciones. Salmo 19, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día a otro día emite sabiduría. Todas las estrellas tienen un nombre hebreo.
Todas las estrellas que usted ve en el firmamento, las que tienen registrados los astrónomos, tienen un nombre hebreo. Y si usted traduce el nombre de esas estrellas, puede llegar a la conclusión de muchas cosas que dice la Biblia. De ahí entonces el enemigo inventó la astrología, tratando de predecir el futuro de las naciones, de la gente, de las familias, etcétera, etcétera. Y allí en Babilonia, en Ur de los Caldeos, por aquella región de Mesopotamia, la cuna de la civilización, nacería tiempo atrás un gran hombre llamado Abraham. ¿Se acuerdan? El nombre, solamente a modo de dato, no sé si a ustedes les interesa todo esto, pero a mí es que me apasiona, ¿no? Entonces el nombre Abraham, ¿cómo se le ponía el nombre a la gente en Babilonia? Bueno, los sacerdotes cargaban al niño en brazos, salían al desierto en una noche estrellada, miraban hacia el firmamento y ellos interpretaban, pronosticaban el destino de esa criatura, y en base a lo que ellos creían entender, le ponían el nombre al niño. Y a ese niño le pusieron en hebreo este nombre: Abraham. ¿Sí? Entonces fíjese que como en hebreo las letras son números y los números son letras, si usted, por ejemplo, a la letra Aleph le pone su correspondiente valor numérico, le corresponde el número 1. A la letra B le corresponde el número 2. A la letra Resh le corresponde el número 200. Dios, Ka, Lamed, Men. Y a la letra Men le corresponde el número 40. ¿Cuánto es esto? 242. 243. Este es el valor numérico del nombre Abraham. Abraham. El nombre de Dios, el nombre propio de Dios, tiene 4 letras. Y se van a dar cuenta ahora cuando se las escriba en la pizarra que ninguna de las letras del nombre propio de Dios aparece en el nombre de Abraham. Dios, no Dios. El nombre de Dios se escribe en hebreo así: Yod, Hei, Vav, Hei. Este es el nombre de Dios. Yod, Hei, Vav, Hei. Yod, Hei, Vav, Hei. Cada vez que respiras y aspiras, tu corazón hace Yod, Hei, Vav, Hei. Yod, Hei, Vav, Hei. Eso es lo que se oye cuando te ponen el aparatito Yod, Hei, Vav, Hei. Yod, Hei, Vav, Hei. Yo he puesto eternidad y mi nombre en el corazón de los hombres. Pero Abraham no tenía ninguna letra del nombre de Dios. Y era un hombre estéril, un hombre que no tenían hijos, no tenían descendencia. Entonces el Señor, cuando Él se revela la vida de Abraham, y Abraham sale de Babilonia, de Ur de los Caldeos, le dice: a partir de hoy te vas a llamar, ¿cómo? Abraham. Hay 1, 2, 3, 4 letras. Ahora hay 1, 2, 3, 4, 5 letras. Esta letra, ¿dónde está? Dentro del nombre de Dios. Y entonces ahora vamos a sumar el valor numérico de Abraham. Aleph es 1, Bet es 2, Resh es 200. Aleph, Bet, Gimel, Aleph, Hei, 5. Men es 40. Sumamos y es, ¿cuánto? 248. ¿Sí o no? Antes de que el Señor estuviera en tu vida valía 243. Ahora que Dios está en tu vida, tu valor se ha elevado porque Dios está en ti, y ahora ya eres 248, y ahora serás padre de multitudes, y ahora todas las naciones de la tierra serán benditas en tu nombre. Eso es lo que hace Dios. Añade su esencia a la vida de Abraham y automáticamente su vida cambia radicalmente. Pondré mi nombre en ellos, dice la Biblia. Y eso es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ahora nos ha dado más valor
ahora nos ha comprado, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, porque ahora su nombre y su esencia mora y habita en nuestros corazones. Amén, hermanos. Entonces, cuando el Señor Jesucristo entra triunfalmente en Jerusalén, el pueblo de Israel no entiende. Verán, pero no entenderán. Escucharán, pero no comprenderán. Este día fue clave para la historia de Israel, para la historia de la humanidad. Y no lo entendieron, no lo aceptaron. Y entonces es cuando días más tarde Él dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Vuestra casa quedará desierta y seréis esparcidos por todas las naciones de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Él da un paquete profético que es Mateo 24, léanlo, o Lucas 21, donde Él dice cosas que van a ocurrir en el presente y en el futuro. Y lo que hace Juan en el Apocalipsis es explicar, desglosar todo lo que el Señor explicó en el Monte de los Olivos en Mateo 24 y Lucas 21, ¿verdad? Entonces, en un principio, cuando leímos esta mañana la profecía de Daniel 9, hablamos de 70 semanas, ¿sí o no? 70. Pero aquí hay 69, hermano. O 483 años. ¿Cuántos años faltan para que se cumpla toda la profecía de Daniel? Pues 7, ¿verdad? O como según se vea, una semana, una y 69, 70, o 7 años. Muy bien. ¿Cuántos años han pasado desde que entró triunfalmente el Señor Jesucristo en Jerusalén hasta nosotros hoy en día? Más de 2000. Entonces uno dice, pero ¿y dónde metemos estos 7 años que faltan? ¿O esta semana que falta? Ya ha pasado más tiempo del que se había profetizado en la Biblia. Evidentemente esa última semana o esos últimos 7 años no contabilizan desde la resurrección y muerte del Señor Jesucristo hasta hoy en día. Se detuvo el tiempo, se paró el tiempo, se abre un paréntesis desde la muerte y resurrección del Maestro hasta no sabemos cuánto tiempo, pero falta por cumplirse esa última semana, y esa última semana es la que vamos a aclarar en esta mañana. Pero antes de avanzar, porque todo esto es historia, todo esto es lo que le da credibilidad a lo poquito que falta por cumplirse. Por lo tanto, las 69 semanas ya forman parte de la historia. Ya estuvieron los babilónicos, después estuvieron los medos persas, después vinieron los griegos con Alejandro Magno, después se levantó y fue destruido el Imperio Romano, que fue el imperio más extenso y duradero de la historia, de casi 1000 años, dividiéndose en dos grandes secciones, Oriente y Occidente, con Constantinopla por un lado y con Roma por otro. Pero todo eso es historia. A nosotros lo que nos interesa es lo que va a pasar y cuándo va a comenzar esa última semana o esos últimos 7 años que se describen en el libro del Apocalipsis con una perfección extraordinaria. Pero repito, antes de avanzar y meternos en la última semana, ¿hay alguna pregunta sobre lo que he explicado? Y esperen un momentito que le van a poner un micrófono, entiendo, ¿no, Luis? ¿Dónde está Luis? Porque como estamos grabando todo esto, Osman, nos gustaría que la persona que haga la pregunta, por lo menos, mira, ¿tiene volumen este micrófono? Venga y haz la pregunta al micrófono, porque estamos grabando y hay hermanos que están viendo toda esta clase en esta mañana, ¿de acuerdo? Si me das volumen. Y entonces hacemos la pregunta, todos la escuchamos y así también los que después vean esta explicación podrán disfrutar de ella, ¿de acuerdo? Acércate aquí, hermana, y habla ahí al micro y haznos tu pregunta. Va relacionada con lo que hemos explicado, ¿verdad? Perfecto. Adelante. Hola. Venga. En ese tiempo que dice... Luis, ponle bien el micro. En ese tiempo que dice después del nacimiento del Mesías y el tiempo que falta hasta el cumplimiento de la última semana, es ahí donde la Biblia dice lo de la generación, y que la generación es contada con el pueblo de Israel como 80 años.
No. No tiene nada que ver eso. Además, una generación no son 80 años. En la Biblia una generación nunca fueron 80 años. Este periodo en el que estamos actualmente se llama el periodo de gracia. El tiempo fundamentalmente donde la iglesia ha tomado una importancia y una relevancia que no siempre la va a tener, pero este es el momento de la iglesia. ¿Y Israel dónde queda? Pues Israel queda donde está. En Israel, el plan de Dios para el pueblo de Israel, es completamente diferente al plan que Dios tiene para la iglesia. Porque Dios tiene con nosotros un trato personal y Dios con Israel tiene un trato nacional. Son dos cosas diferentes. Con nosotros tiene un trato personal, individual. Con Israel un trato nacional. Por eso Israel nadie lo ha podido destruir. Ha tenido 7 guerras. Desde 1948 que se dio, digamos, el anuncio del Estado moderno de Israel hasta hoy en día ha habido 7 guerras. Y las que faltan. Y todas las ha ganado. Israel nunca ha sido destruido en un campo de batalla. ¿Por qué? Porque hay un trato nacional de Dios con ese pueblo, ¿verdad? ¿Significa eso que no hay judíos cristianos? Sí, hay miles de judíos cristianos. Se llaman mesiánicos, no cristianos, ¿no? Pero hay miles, hay montones de iglesias. Yo he predicado en Tel Aviv, he predicado en Ashkelon, he predicado en Jerusalén. Hay muchas iglesias en Israel y lógicamente son judíos cristianos. Pero ¿y los judíos que no son cristianos? Los judíos que no dicen ni siquiera Yeshua, sino Yeshú y escupen al suelo, que blasfeman el nombre del Señor porque odian el nombre del Señor. Esa gente, ¿qué pasa con esa gente? Hay un trato nacional. Ezequiel capítulo 37, 36, 37 nos habla de una restauración espiritual y de una restauración nacional. Cuando aquello de los huesos secos, ¿se acuerdan? ¿Vivirán estos huesos? Ezequiel también está en Babilonia, ese es otro profeta, ¿no? Él está en Babilonia y el Señor le muestra el valle de los huesos secos. ¿Y ese valle dónde está? El valle de los huesos secos está en Jerusalén. Es el Bet Hayim, es el cementerio. El cementerio más grande y antiguo del mundo está a las afueras de Jerusalén, que se llama en hebreo la casa de los vivos. Porque el cementerio es la casa de los vivos. Los cuerpos están ahí, pero todos los que están ahí están vivos. En un sitio o en otro, pero todos están vivos. Y el Señor le muestra a Ezequiel el valle de los huesos secos y le dice, ¿estos huesos tú crees que vivirán? Y Ezequiel dice, yo no lo sé, Señor. Dice, profetízales, predícales. Y entonces se levantan del cementerio, pero dice que les faltaba el espíritu. Y les dice, predícales para que les venga el espíritu. Y entonces dice que se levantaron y se convirtieron en un gran ejército. Y dice, Señor, ¿y todo esto qué es? Dice, esto es que al final de los tiempos Israel será restaurado nacional como pueblo. 2000 años Israel como pueblo no existió, no había escudo, no había bandera, no había himno, no había tierra, no había nada, hasta el punto que los judíos en su desesperación creyeron que nunca el sueño de volver a su patria se cumpliría, y entonces judíos multimillonarios llegaron a pensar en comprar grandes extensiones de terreno en África para hacer el Estado de Israel en África. Porque Israel pues le perteneció a los otomanos, le perteneció a los ingleses, le perteneció a los árabes, y ellos nunca pensaron que volverían. Pero en mayo de 1948, a las 4 en punto de la tarde, el presidente David Ben Gurión se levantó y dijo, esta es nuestra casa y de aquí ya no nos vamos. Pero no tenían Jerusalén como su capital, no podían entrar a Jerusalén, lo tenían totalmente prohibido. Pero en 1967, en junio del 67, tomaron Jerusalén, y ahí se acabó el que los gentiles hollaran y pisotearan Jerusalén, y ahora Jerusalén es la ciudad eterna del Estado de Israel. Se ha producido una restauración nacional. Es un hecho, Israel está ahí, le guste o no le gusta a la gente, hay un país que se llama Israel, pero la restauración espiritual aún no se ha producido. Israel todavía sigue con ese velo en los ojos y aún no entiende que el Mesías ya vino. Y ellos le están esperando por primera vez y nosotros le estamos esperando por segunda vez, ¿se dan cuenta? Entonces todo eso, toda esa restauración nacional y toda esa
conversión de millones y millones de gentiles se ha producido y se está produciendo en esta etapa. Pero llegará el momento cuando Dios hará lo mismo que hizo con el arca de Noé. Cerró la puerta. Y ahora entramos en otra etapa que en el Antiguo Testamento se conoce como el tiempo de angustia de Jacob. O, para nosotros, la gran tribulación. Entonces yo voy a borrar ahora esto y vamos a hablar de la última semana o de los últimos 7 años y vamos a poner en orden las cosas cómo van a ir sucediendo paulatinamente, progresivamente, para que ustedes sepan, no, eso todavía no, eso es ahora, eso es pasado mañana, eso es, ¿verdad? Entonces vamos otra vez a trazar otra línea de tiempo y vamos a partirla en dos. Porque la gran tribulación está perfectamente dividida en 2 bloques o en 2 periodos de tiempo. Y es lo siguiente. Déjame el rotulador. La gran tribulación, sí, no importa, eso está bien. Hacemos nuevamente una línea, la partimos a la mitad y la primera parte son 3 años y medio. La segunda parte son 3 años y medio. En otros textos de la Biblia, en otras porciones de la Biblia, a esos 3 años y medio se le conoce como 42 meses. En otras partes de la Biblia, a ese mismo bloque de tiempo se le conoce como 1260 días. Es lo mismo. Y en otras partes de la Biblia se le conoce como tiempo singular, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempos en plural, 2 años, tiempo singular, 1 año, la mitad de un tiempo, medio año. Es decir, que no se confundan cuando digan, pero ¿por qué unos dicen 1260 días, otro tiempos y la mitad de un tiempo? Bueno, son diferentes formas de hablar exactamente de lo mismo. Es lo mismo. En la primera parte de lo que llamamos la gran tribulación, si usted lee el libro de Apocalipsis y va de un texto a otro, de un capítulo a otro cronológicamente, encuentra que lo que destaca sobre todo son los sellos, lo que se llaman los 7 sellos y las 7 trompetas, que en la versión en hebreo dice shofar, que es un cuerno de antílope, un cuerno de un animal, que es uno de los instrumentos musicales más antiguos del mundo, ¿verdad? En español dice trompetas, pero en el Nuevo Testamento hebreo pone shofar, es lo mismo. Bueno, a lo que vamos. En la época de Juan, en la época apostólica, en la época de los profetas, no existían los libros. El primer libro que se hizo en formato de libro fue la Biblia, en la imprenta de Gutenberg, en Alemania, en la época del Renacimiento. Los libros eran rollos, eran pergaminos. Se escribían, se hacía un rollo y se ponía un sello con cera, la cera de las velas, y los reyes con su anillo, ¿verdad? Lo marcaban y ahí nadie podía leer el contenido del libro, del pergamino, del sello. Juan está desterrado en la isla de Patmos, en Europa, y él ve una visión. Y en esa visión se le muestra un rollo, un pergamino, con 7 sellos lacrados, que nadie podía ni abrirlos, ni tocarlos, ni aún mirarlos. Y entonces Juan lloraba, porque dice que no se encontró a nadie digno de abrir. Cuando se abría un pergamino, esa palabra abrir era revelar. Voy a revelar el contenido. Y entonces dice que se encontró a uno digno, que fue el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el alfa y el omega, el principio y el fin, el príncipe de la paz. Él era digno de cogerlo, de abrirlo, de explicarlo, etcétera, etcétera. Y cada vez que le quitaba un sello, cada vez que rompía
un sello, ocurría una tragedia en la tierra. Y cuando se abría el segundo sello, ocurría otra cosa en la tierra, y ahí ustedes pueden ver que lo que va sucediendo es el inicio, el comienzo de la primera parte de lo que llamamos la tribulación o la gran tribulación. Y entonces, como el libro del Apocalipsis tiene un lenguaje típico, es un lenguaje metafórico, de colores, de animales, de números, para poder interpretar adecuadamente lo que dice el Apocalipsis, usted tiene que conocer lo que el Señor le reveló a Daniel, porque conociendo lo que le dijo a Daniel, usted puede entender lo que el Señor le está diciendo a Juan. Y entonces lo primero que ve Juan es un caballo que va cambiando de color. Eso no existe en la actualidad, no hay un caballo que va cambiando cada día. Eso parece más que un caballo, un camaleón, ¿no? Que se va adaptando al paisaje. Pero es que en literatura y en el arte, cuando se hace un énfasis al caballo y no solamente al que lo monta, se le está rindiendo homenaje a los dos. Por ejemplo, en Caracas, en Venezuela, hay una estatua ecuestre de Simón Bolívar en un caballo, pero el caballo está de dos patas. Y entonces eso significa en arte que cuando en una figura se ve a un caballo de dos patas, se le está rindiendo homenaje al caballo y al jinete. Pero por ejemplo en España había una figura, una estatua de un caballo de cuatro patas, y encima había un señor que era el generalísimo Franco, y claro, a él no le hacía ninguna gracia que le hicieran el homenaje al caballo. Por lo tanto lo puso de cuatro patas para que el homenaje fuera solamente al que lo cabalgaba, en este caso era él. En el libro del Apocalipsis tú ves que el caballo aparece blanco y encima va montado un señor con un arco, pero no tiene la flecha. Y un arco sin la flecha, ¿para qué sirve? Absolutamente para nada. Es una forma de decirte, ya empezó la semana 70, ya empezaron los 7 años. ¿Cómo empieza la gran tribulación? Con la puesta en escena, con la presentación de un líder que nosotros lo conocemos como el anticristo o el antimesías. ¿Quién es este caballero? ¿Quién es este personaje siniestro? Un hombre de carne y hueso, con papá, con mamá, con pasaporte, un líder político con una influencia tremenda, que recibirá el apoyo de muchas naciones de la tierra, tendrá todo el dinero que quiera, tendrá todo el armamento que quiera, tendrá toda la influencia que quiera, y tendrá casi una repercusión, diríamos, cuando decimos mundial. Ustedes, hermanos, tienen que tener en cuenta que lo que es Latinoamérica no aparece en la profecía bíblica. El mundo bíblico en cuanto a lo profético es Europa, parte de África y Oriente Medio. Colombia, para el café es muy bueno y para comer es maravilloso, pero en la profecía bíblica evidentemente no está, ¿verdad? Por lo tanto, este líder político se levanta del antiguo territorio que ocupó el antiguo imperio romano. ¿Sí? Se levanta este personaje, pero tiene el apoyo, tiene la ayuda de otro hombre llamado el falso profeta, que es el responsable de todo lo religioso, entre comillas, de todo lo espiritual, y él de todo lo político, y ambos se unen con la ayuda de Satanás, haciendo la función de padre, ¿verdad? El anticristo como si fuera su hijo, y el falso profeta como si fuera sus relaciones públicas, el que lleva a la gente, como hace el Espíritu, que lleva a la gente a Cristo. Pues esa es la función de este personaje. Lo importante es que la Biblia nos dice dónde va a vivir y desde dónde va a gobernar o a ejercer su influencia, por lo menos el falso profeta. Y dice que es sobre la ciudad que reina sobre todos los reyes de la tierra. Y uno dice, ¿y esa ciudad cuál era? Era Roma. Roma era la ciudad del Imperio Romano, que si cambias la palabra, es la palabra amor, pero la cambiaron y la pusieron como Roma, y era la ciudad que gobernaba sobre todos los reinos de la tierra. Y en el centro de Roma, y estuve no hace mucho tiempo allí, hay un país
pequeño con una influencia mundial que es el famoso Estado Vaticano, con su cabeza llamado el Papa, que en este caso es un señor de aquí de Argentina, con una riqueza descomunal, con su propio banco, con su moneda, con sus soldados, etcétera, etcétera, y desde allí ejercerá una influencia mundial. El hombre que tiene más poder de convocatoria hoy en día en el mundo es sin lugar a dudas el Papa. Hace así y te junta 1 millón de personas como nada. Y ese lugar va a ser usado como una sede de gobierno espiritualmente hablando durante la etapa de la Gran Tribulación. Si usted lee los 7 sellos del Apocalipsis, sabrá en qué sello se encuentra la humanidad en ese momento, porque el sello cuando se abre te dice lo que pasa en la tierra. Cuando pasan esos 7 sellos, esas 7 catástrofes o tragedias a nivel mundial, comienzan otros 7 juicios, que la Biblia los llama los 7 toques de trompeta o shofar.